Mientras tanto, solo como breve recordatorio, recordaremos que el término Elohim y el término Theoi para los griegos, como se traduce en italiano, también se traducen con indicaciones funcionales. Incluso si, como dije ya en conferencias anteriores, lamentablemente el término Theoi luego se transformó en sustantivo, es decir, con la adición del artículo se convirtió en sustantivo. En realidad indicaba la función de los Theoi, por eso ya los hemos dicho y no lo repetiré, pero lo importante es tener claro este concepto. Es como por ejemplo Gabriel, el nombre Gabriel es una función jerárquica tipo militar, alguien con poder en nombre de un él o del nombre de la divinidad correspondiente, pero luego eso se transforma como un sustantivo. Igual como la palabra Rafael, que se vuelve un sustantivo, un nombre, pero en realidad indica una función que es aquel que cura o el que sana en nombre de un o de una divinidad o del dios él. Entonces, hay que tener importante este concepto claro y dije que comenzaría con Heródoto. Hay una afirmación que hace en el libro segundo de las historias, afirmación que es muy importante, que a mi juicio recuerda los estudios o en todo caso la situación en la que se encontraban los estudios de aquel sacerdote fenicio San Shunatón, del que ya he hablado varias veces, del 1200 a.C., que él ya reclamaba como la simbología y las leyendas se inmiscuyan en las cosas verídicas, en las cosas reales de los relatos. Insertado tiempos, o sea, aquel sacerdote fenicio que había descubierto los engaños de los sacerdotes egipcios, que ocultaban al pueblo la realidad y que era una realidad cruda que el pueblo no debía conocer, y la ocultaban cubriéndola de alegorías, simbolismos, como hemos leído, inventado incluso la categoría del misterio. Aquí poco a poco, por así decirlo, a medida que pasa el tiempo, estoy seguro de que acabaremos liberándonos de este tipo de condicionamientos que durante miles de años, durante siglos, y que sirven prácticamente para mantener bajo control el conocimiento del pasado. Luego Heródoto, en el segundo libro de las historias, escribe: esta es la historia que me contaron. Habla de los sacerdotes egipcios, sobre los niños y su forma de vida, pero también escuché otras cosas en Memphis, donde se desarrolla el culto del dios Ptah. Se celebró Hefesto para los griegos, conversando con los sacerdotes de Hefesto. Además, también fui a Tebas para averiguar, así dice el texto, para averiguar las mismas cosas, queriendo saber si las narraciones estarían de acuerdo con lo que me dieron en Memphis y también Heliópolis, porque estos sacerdotes tienen fama de ser los más doctos entre los egipcios en cosas antiguas. Entonces aquí había esencialmente 3 divinidades y escuché atentamente. Bueno, lo que escuché de ellos sobre cosas divinas no me siento inclinado a informar. En griego dice exactamente Euk emi toumos, lo que significa que casi no tengo el coraje. No tengo todo ese coraje para contarles. No me siento tan ardiente, tan necesitado, tan ansioso para contarles. Es decir, me dijeron cosas que prefiero guardármelas para mí. El texto dice, excepto solo en nombre de los dioses, convencido como estoy de que sobre esto o sobre este tema, todos los hombres saben por igual, porque todos conocen el nombre de los dioses, y luego envía una especie de mensaje diciendo, y así lo menciono, que lo haré, porque me veo obligado por necesidad de la historia. Es decir, Heródoto dice, he recibido toda una serie de informaciones de los sacerdotes egipcios, Memphis, Tebas, Heliópolis, pero os digo, y me parece que es un mensaje dirigido a ellos, que en realidad no quiero hablar de ello, no iré más allá de los nombres de los dioses, que de todas formas son conocidos por todos los pueblos. Por todos los pueblos y por lo tanto, por así decirlo, no hago daño, pero solo mencionaré, si lo obligan, la necesidad de la historia. Esto realmente me da la idea que un historiador también escribió bajo el control, por así decirlo, de aquellos que tienen o tenían el poder sobre el conocimiento del pasado. Por otro lado, basta recordar, por ejemplo,
todos los grandes reseteos culturales que se han hecho a lo largo de la historia. Por ejemplo, los incendios de las grandes bibliotecas de la Biblioteca Alejandría, la Biblioteca de Serampeón de Alejandría, tras el edicto de Teodosio, que hizo del cristianismo la religión oficial. Pensemos en la destrucción de la Biblioteca de Antioquia y de Tisifronte. También de la Biblioteca de la India de Nalanda, si no recuerdo mal, o de la gran biblioteca china Xinjiang. En resumen, quienes llegaron a tomar el poder lograron borrar las huellas del conocimiento ajeno para imponer su visión, que era ante todo una visión del pasado. Pensemos en el gran incendio que se produjo con los códigos mayas, una pérdida verdaderamente inadmisible deseada por el obispo franciscano de Landa, que obviamente pretendía borrar todos los conocimientos de los mayas para poder sustituirlos por dogmas. En resumen, las verdades de la teología cristiana, pero sin pensar de los incendios que se prolongaron a lo largo de la historia y siempre fueron cometidos por quienes estaban en el poder. Pensemos, por ejemplo, incluso en el índice de los libros prohibidos, que de hecho constituyó una especie de incendio virtual, en el sentido de que los libros prohibidos, digamos, no fueron quemados, sino que se les hizo fue garantizar que permanecieran fuera del conocimiento común, del conocimiento de la gente misma, para que ese conocimiento no se difundiera. Y pensemos que el índice de los libros prohibidos, que fue la elección medieval, duró hasta 1966 y se actualizó constantemente a la primera mitad del siglo XX. Entonces entienden que el deseo de prender fuego a varias maneras, definitivamente, todavía sigue estando en pie. Ese ocultamiento. Hay algo que absolutamente quiero decirles, así que lo voy a decir. En griego hay algo que se llama upsekes amberum. Una palabra griega y una palabra hebrea, y luego la veremos, o al menos las tengo ahí como recordatorio, y son realmente muy intrigantes. Se corresponde de manera asombrosa. Hablamos de los sacerdotes de Heliópolis. Por eso quiero decir, o quiero leerles, en relación con Homero, una curiosidad de este libro donde hablo de los etíopes de Heliodoro. Heliodoro de Emesa es un personaje del que en verdad se sabe bastante poco. Parece haber pertenecido a una importante familia sacerdotal dedicada al culto de Helios. Por tanto, Heliópolis, en Egipto, Emesa, fue en una situación, digamos, bastante particular en la zona de Siria. Su propio nombre, Heliodoro, significa regalo de Helios, es decir, regalo del sol, y por lo tanto digamos que sabemos poco sobre ello, y por lo tanto hagamos como de cuenta que eso pasó. Pero por otro lado es el método siempre utilizado y que, repito, en toda la Biblia sí hacemos de cuenta, incluidos los evangelios, es decir, si con razón expresamos dudas sobre Heliodoro, debemos expresar dudas aún mayores sobre los autores de los llamados textos sagrados. De algunos no sabemos nada en absolutos. Otros están citados, Isaías, Ezequiel, pero no sabemos cuántos de sus libros se escribieron. De los evangelios sabemos que desconocemos a los autores. Son muchos los autores sobre Jesús que incluso han intentado demostrar su inexistencia con documentación histórica. Sabemos que el jesuita rector dijo que nunca sabremos lo que realmente dijo Jesús porque en su época no había registradores. Y por lo tanto, aunque tengamos algunas dudas sobre Heliodoro, estamos en perfecta buena compañía y podemos avanzar con absoluta tranquilidad, sin ningún complejo de inferioridad, porque el desconocimiento está ahí tal como está. Entonces, ¿qué dice Heliodoro sobre Homero? Dice: su supuesto padre era sacerdote, pero en realidad era hijo de Hermes, cuyo padre putativo era sacerdote. De hecho, mientras un día su esposa estaba celebrando una fiesta tradicional y dormía en el templo, el dios se unió a ella y engendró a Homero, quien llevaba un signo de esta unión promiscua. Desde su nacimiento tuvo un muslo cubierto de pelos muy largos, de ahí el nombre que le dieron en Grecia, Homeros, que significa el muslo. Nunca reveló su nombre y nunca mencionó ni su ciudad ni su linaje. Aquí dice que era originario de Tebas, por tanto, una de esas ciudades visitadas por Heródoto. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que el contexto de la cuestión homérica, quienes han hecho estudios clásicos lo saben muy bien, para lo cual hay que establecer si fuera Homero
el personaje que realmente existió o si Homero es un personaje ficticio en el que se han plasmado toda una serie de historias, reunidos oralmente y luego reunidos en los dos poemas de la Ilíada y la Odisea. Debo decir que habiendo estudiado la cuestión homérica, nadie me ha explicado nunca esto, pero aquí Heliodoro dice algo muy particular que en otras cosas, en lo que a mí respecta, corresponde a toda una serie de otras situaciones resultantemente interesantes, de intersecciones entre sí, por así decirlo, divinidades y humanos. Y esto es muy interesante.